postdoctoral en la Universidad de Quebec en Montreal, la UQAM. Ella hizo su tesis en el Centro Tecnológico Forestal de Cataluña sobre dinámica forestal y ha trabajado mucho con inventarios forestales en diferentes países del mundo. Y después de un postdoc en la UQAM, consiguió una Marie Curie con la que ha estado en la Universidad de Montreal. Y hoy lo que nos va a contar, la charla se titula Regímenes dinámicos ecológicos, identificación, caracterización y comparación. Y es el principal tema que ha desarrollado con su Marie Curie. Así que, Martina, miles de gracias por esta charla y cuando quieras, adelante. Muchas gracias, Vero, por la presentación. Y gracias a todos también por asistir al seminario. Voy a compartir la pantalla. Vale. Ahora ya veis la presentación, ¿verdad? Sí, se ve. Gracias. Vale. Si paso aquí a RStudio también lo veis, ¿no? Sí, perfecto. Vale, pues bueno, como ha dicho Vero, el tema del seminario de hoy es sobre el concepto de los regímenes dinámicos ecológicos, que si bien no es un concepto que sea nada nuevo, porque se ha utilizado mucho anteriormente, sí que sigue siendo un concepto muy necesario en la actualidad, ¿no? Debido a todos los cambios que ocurren actualmente. Si, por ejemplo, lo que queremos es calcular la resiliencia de un sistema a una perturbación, vamos a tener que comparar las dinámicas post-perturbación con un estado de referencia. A menudo se utilizan estados de referencia y se asumen implícitamente que son estados estáticos, pero en realidad lo que tendríamos que estar teniendo en cuenta son el régimen dinámico del sistema. Vale, vamos a ver cómo definiríamos los regímenes dinámicos ecológicos. Se definen como las fluctuaciones naturales de los estados de los ecosistemas en torno a una tendencia que resulta de la interacción de múltiples factores, incluyendo procesos internos y fuerzas externas. Y estos factores van a mantener el sistema dentro de unos dominios de atracción específicos. Este concepto se ha utilizado mucho en la ecología teórica y en concreto en la teoría de la resiliencia se utilizan mucho los modelos matemáticos basados en ecuaciones diferenciales que nos permiten dibujar este tipo de espacios de fases en los que para cada uno de los estados podemos evaluar cómo es la dinámica a lo largo del tiempo, cuáles son los estados en equilibrio, si hay atractores en forma de ciclo, etc. Sin embargo, cuando queremos aplicar este tipo de metodologías a los datos empíricos, pues lo que nos encontramos es que hay una realidad un poco diferente, ¿no? Sobre todo porque tenemos que tener en cuenta que hay muchos factores que interaccionan entre ellos, hay una gran heterogeneidad, no solamente a nivel espacial, sino también a nivel temporal. El legado histórico también es muy importante. Muchas veces tenemos un inventario en el que estamos muestreando cómo va cambiando nuestro ecosistema. Sin embargo, lo que ha ocurrido antes del primer muestreo lo desconocemos y esto puede estar afectando también a las dinámicas del sistema. Las condiciones que están cambiando continuamente, tanto los cambios medioambientales como también cambios socioeconómicos y una gran estocasticidad, es decir, un montón de variables que no podemos controlar. Por lo tanto, se hace muy complicado poder definir o describir los regímenes dinámicos de forma cuantitativa cuando tenemos datos observados. Vale, entonces, como ha dicho Vero, este es un trabajo, este es el principal núcleo del proyecto Marie Curie que hice en la Universidad de Montpellier y en el que los principales objetivos era poder identificar, caracterizar y comparar regímenes dinámicos ecológicos a partir de grandes bases de datos empíricos. Bueno, todo lo que voy a mostrar está ya publicado, lo publicamos recientemente en Ecological Monographs y está Open Access, o sea que en todo momento lo podéis consultar. Y además en el seminario lo que voy a intentar hacer es combinar la parte teórica, que está muy resumida, que está recogida en este artículo, y después con las aplicaciones en R, ¿no? Y en concreto voy a utilizar el paquete Corregime, que es el paquete que desarrollé y que está asociado a la publicación y que también ya está publicado en CRAN. Entonces, para instalarlo, aunque no hace falta que sigáis todos estos pasos a la vez que yo, porque bueno, va a ser un lío y de todas formas van a estar disponibles las diapositivas, pues nada, para instalarlo lo que tendríamos que hacer es únicamente con la función install packages y luego lo cargamos con library. Bien, vale.
Antes que nada, una advertencia. Y es que con el caso de estudio que voy a hacer en el seminario, voy a utilizar ciertos análisis que son específicos para estos datos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, bueno, casi para cualquier análisis estadístico no hay una norma universal, ¿no? que se pueda aplicar a todos los datos. Por lo tanto, simplemente eso, ¿no? Tened en cuenta que hay análisis que van a depender de las características de los datos y también de los objetivos que estemos persiguiendo. Cuando esto ocurra, vais a ver un asterisco rojo como este, aunque a veces más pequeño, y que van a indicar, cuidado, que con tus datos pues, podría cambiar los análisis. Vale, ¿cuál es el tipo de datos que necesitamos? Bueno, pues dado que lo que queremos hacer es caracterizar toda la dinámica del sistema, vamos a necesitar muchos datos. En concreto, necesitamos una matriz con las variables de estado y en donde tengamos para cada unidad de muestreo, que serían nuestro sitio, nuestras parcelas, transectos, lo que sea, A, B, C, etcétera, vamos a tener una secuencia de observaciones, mínimo 2, que no tiene por qué ser el mismo número de observaciones para cada unidad de muestreo. Y luego, para cada una de estas observaciones o de estados, vamos a tener asociadas unas variables de estado. Si lo que queremos es definir la dinámica del sistema, por ejemplo, de una comunidad en cuanto a cómo cambia la composición específica, pues podríamos utilizar pues esto, ¿no? Las abundancias relativas de 3 especies o de las especies que sean. Si por el contrario estamos interesados en una población, pues en ese caso no vamos a utilizar la abundancia de especies, lógicamente, pero podríamos estar utilizando el número de individuos para determinadas clases de edad. Si queremos saber cómo cambia el funcionamiento del sistema a lo largo del tiempo, pues las variables de estado podrían ser rasgos funcionales, ¿no? Y en este caso, pues tendríamos, yo qué sé, pues el tamaño de la hoja, la forma del sistema radical, etcétera. Lo que quiero decir con esto es que esta metodología no está únicamente restringida a casos de comunidades, ¿no? Que es el ejemplo que voy a presentar, pero que se podría aplicar a otras escalas psicológicas y a otros tipos de variables de estado. Vale, entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular una disimilaridad de estados. En esta matriz vamos a estar incluyendo todas las diferencias entre cada una de las observaciones que tengamos para todas las unidades de muestreo que tenemos en nuestra base de datos. ¿Qué es lo que significa esta disimilaridad de estados? Bueno, pues lo que estamos representando con esta matriz en realidad es un espacio multidimensional de semejanza entre cada par de observaciones o cada par de estados que teníamos en nuestra base de datos. De esta forma, cada uno de los estados o de las observaciones va a estar asociada a un vector de coordenadas dentro de este espacio multidimensional. Luego, si unimos en orden cronológico cada par de estados de cada una de las unidades de muestreo, pues vamos a estar definiendo estas trayectorias. Vale. El otro concepto que es muy importante es el del espacio de las trayectorias. Este espacio de trayectorias es análogo al espacio de estados, solo que en lugar de tener en cuenta la semejanza de los estados, estamos teniendo en cuenta la semejanza de toda la trayectoria. ¿Vale? Y de esta forma, cada secuencia de trayectorias, cada secuencia de estados que forman una trayectoria va a estar representada por un único punto en el espacio de trayectorias. Entonces, estos dos espacios, que en realidad de lo que estamos hablando son de matrices de disimilaridades entre estados o entre trayectorias, son en realidad las bases, ¿no? Son como los cimientos de los EDRs. Vale, vamos a ver cómo lo calcularíamos con unos ejemplos. Voy a utilizar los datos que están dentro del paquete EcoRegime, simplemente por comodidad, pero bueno, sería análogo a cualquier otro dato. Estos datos están en EDR Data y entonces vais a ver que es una lista que tiene 3 EDRs y cada uno pues tiene la misma información. Básicamente tenemos cuatro elementos. El primero es una matriz de abundancias, que es en realidad en el que estamos interesados, y luego tenemos 3 matrices de disimilaridades entre estados, segmentos y trayectorias. Pero esto en realidad ahora mismo no es muy importante, porque básicamente los definí pues, para utilizarlo en los ejemplos en el paquete de R, ¿no? Entonces, dentro de las abundancias,
¿Qué es lo que tenemos? Bueno, pues tenemos un EDR que ya está predefinido, porque estas abundancias las generamos haciendo simulaciones. Después tenemos unas unidades de muestreo o trayectorias, que hay 30, están definidas del 1 al 30, y para cada una unidad de muestreo tenemos 5 observaciones o 5 estados. Y después, como las variables de estado, hemos utilizado 12 especies, bueno, la abundancia absoluta de 12 especies. ¿Qué más? Vale, nada, estos como los datos básicos que vamos a necesitar. Como en los 3 EDRs que están en los datos de EcoRegime, todos tienen el mismo identificador de las trayectorias y de estados, pues lo que vamos a hacer va a ser unir todas las abundancias para tener un poco más de diversidad y luego asignar un identificador único a cada unidad de muestreo. Vale. Ups. Ya tendríamos hasta ahora los datos de inventario, que son los que necesitamos. Siguiente, la matriz de disimilaridades entre estados. Aquí ya vemos el primer asterisco, ¿vale? Como ya he dicho, estamos utilizando abundancias de especies. Una disimilaridad que podríamos utilizar muy común para este tipo de variables de estado es la disimilaridad de Bray-Curtis, pero si lo que tenemos es presencia-ausencia, pues a lo mejor nos tenemos que ir hacia una disimilaridad de Jacquard, por ejemplo, o si estamos interesados en rasgos funcionales y tenemos variables que son cuantitativas, otras variables que son binarias y otras variables que son cualitativas, pues entonces hay otras métricas, como por ejemplo Gower, que podría ser más adecuada. En cualquier caso, dentro del paquete vegan tenemos la función vectis, donde podemos aplicar Bray-Curtis, pero también tiene muchas otras métricas. Y lo bueno que tenemos con la disimilaridad de estados es que hay muchos estudios que evalúan de forma formal cuáles son las características de todas las posibles disimilaridades y además con las aplicaciones ecológicas. Por lo tanto, en este sentido tenemos bastante información y merece la pena dedicarle tiempo antes de aplicar toda la metodología de los EDRs. Bueno, básicamente, pues aquí ya tendríamos la matriz de disimilaridades entre estados. Y ahora, si queremos representar el espacio de los estados, esto no es fundamental, pero bueno, está bien como un análisis exploratorio para saber qué pinta tiene nuestras trayectorias, ¿no? Entonces, podemos utilizar esta función trajectory PCOA que está dentro del paquete EcoTraj y que básicamente lo que hace es generar un PCOA y utilizando las coordenadas en este espacio, pues dibuja las trayectorias. En este caso es muy sencillito porque ya vemos que son los 3 EDRs, que son súper simples, pero con datos reales, bueno, es todo mucho más difícil de ver, ¿no? Pero bueno, está bien que veáis que existe la función porque yo creo que es bastante útil. Después, para hacer el espacio de las trayectorias, pues lo mismo, necesitamos una matriz de disimilaridades entre trayectorias. Volvemos a tener un asterisco porque va a depender de qué disimilaridad utilicemos. Pero en este caso es un poco más complicado que en el caso de las disimilaridades de estados porque hay mucha menos información. O sea, la mayoría de las disimilaridades entre trayectorias que se han diseñado ha sido para objetos móviles, por ejemplo, para datos que se obtienen de GPS. Y entonces, claro, la dimensionalidad del espacio es muy pequeña. Suelen ser pues, longitud, latitud, altitud y a lo mejor como mucho velocidad, ¿no? Sin embargo, cuando tenemos datos ecológicos, la dimensionalidad es muy alta y no todas las disimilaridades funcionan. En este caso, esta función, que también está dentro de EcoTraj, es una disimilaridad que desarrolló Miquel de Cáceres y que es una variante de la disimilaridad de Hausdorff, que básicamente es para comparar conjuntos. Bueno, pues funciona bastante bien, sobre todo porque está desarrollada para datos ecológicos. Pero bueno, esto no significa que a lo mejor en el futuro, pues que yo que sé, que cualquiera pues, pueda ver que haya otras disimilaridades que puedan ser más adecuadas. En cualquier caso, toda la metodología de los EDRs pues, está preparada para utilizar cualquier tipo de disimilaridad. Pero bueno, esta disimilaridad, insisto en que para el nivel de datos ecológicos está muy bien. Si lo que queremos es, de nuevo, pues representar el espacio de las trayectorias,
Pues nada, preparamos otro PCOA, por ejemplo, podría ser cualquier otro sistema de ordenación, podría ser un MDS normal o un NMDS o cualquiera de estos métodos de ordenación. Pero bueno, para no complicarnos, vamos a hacer un PCOA y utilizamos las coordenadas para representarlo con una función normal. Como veis, la estructura del espacio de las trayectorias es similar a la del espacio de los estados, pero tenemos una menor densidad de puntos, ya que cada trayectoria pues, está representada por un único punto. Vale, pues hasta aquí ya tenemos los básicos, ¿no? El espacio de los estados y el espacio de las trayectorias. Y ahora ya sí es cuando empezamos a utilizar la metodología para definir los EDRs. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues básicamente lo que queremos hacer es, dentro del espacio de los estados o del espacio de las trayectorias, queremos identificar grupos de trayectorias que tengan unos patrones geométricos más similares entre ellas mismas que con respecto a otras trayectorias que pueda haber en el mismo estado de espacios. Esto básicamente lo que significa es que lo que queremos hacer es un clúster, ¿vale? Pero aquí sí que tenemos un asterisco bastante grande. Dependiendo de cuál sea la escala temporal de nuestro inventario y la escala temporal del sistema que estamos evaluando, no todos los algoritmos funcionan igual de bien. Si, por ejemplo, en este caso, en esta parte de aquí, lo que tenemos es tenemos un inventario que estamos caracterizando muy bien toda la dinámica completa del sistema, pues nos va a dar un poco igual qué algoritmo utilicemos. Pero si el inventario que tenemos no es capaz de capturar toda la dinámica, entonces estamos en este caso, en un caso en el que tenemos subtrayectorias, es decir, fracciones de trayectorias que teóricamente deberían ser más largas. Un ejemplo clásico pues sería el inventario forestal nacional. Tenemos 2 o 3 observaciones en parcelas permanentes y en total pues cubrimos 20, 30 años como mucho. Es completamente ilógico, ¿no? Pensar que en 30 años vamos a definir toda la dinámica de un bosque. Por lo tanto, ¿qué es lo que está ocurriendo en estos casos? Pues que los elementos, es decir, estas subtrayectorias, están espaciotemporalmente relacionadas entre sí dentro del espacio de las trayectorias donde vamos a aplicar el análisis de clúster. Por lo tanto, cuando aplicamos, por ejemplo, un clúster clásico como el K-means, nos encontramos estos resultados, ¿no? Aquí tenemos que los triángulos son en realidad las subtrayectorias que están dentro del EDR azul, los círculos son subtrayectorias que están dentro del EDR rojo, pero vemos que hay círculos que se han clasificado dentro del grupo azul y triángulos que se han clasificado dentro del grupo rojo. Y esto es porque en K-means asume que los elementos en el espacio van a estar distribuidos de una forma normal. Es decir, que va a tender a hacer estructuras globulares o hiperesferas y por lo tanto va a partir los datos pues un poco de acuerdo a esta estructura, ¿no? Sería como si lo parte pues así, ¿no? En diagonal. Sin embargo, en estos casos hay otro tipo de clústeres, como por ejemplo los clústeres jerárquicos o los clústeres que están basados en densidades que se comportan bastante mejor. Voy a mostraros HCV-Scan, primero porque es adecuado para los datos que tenemos, pero también porque creo que es un algoritmo que no es muy conocido y que, sin embargo, para este tipo de datos, pues tiene unas propiedades bastante interesantes. Para utilizarlo, HCV-Scan está en el paquete DBScan y, bueno, es una función muy sencillita que básicamente necesitamos la disimilaridad de trayectorias, porque es donde vamos a aplicar el clúster, y después otro argumento que se llama MinPoints, que en realidad es el umbral a partir del cual consideramos que un grupo de trayectorias forman un EDR. Entonces, esto debería ser un poco intuitivo, pero este algoritmo es bastante robusto. Entonces, incluso aunque modifiquemos el número de puntos, la verdad es que suele dar unos resultados bastante homogéneos en general. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que obtenemos? Pues lo que obtenemos es que para cada unidad de muestreo que tenemos en los 3 EDRs teóricos, pues están clasificados según los grupos 3, 2, 1 y 0.
0 en este caso es trayectorias que ha clasificado como ruido. Es decir, que el algoritmo no sabe muy bien en cuál de los grupos principales meterlos, ¿vale? Entonces también es muy interesante porque podemos descartar zonas que son poco densas. Bien, entonces vamos a ver ahora qué pinta tiene nuestros EDRs en el espacio de las trayectorias y en el espacio de los estados. Vale, para el espacio de las trayectorias, bueno, pues de nuevo, ¿no? Lo único que hago es utilizar las coordenadas del PCOA y darle un color dependiendo de la etiqueta. Ya veis que encontramos 3 grupos principales, rojo, azul y verde, y luego un grupito de trayectorias que las ha dejado como negro, que serían el ruido, lo que deberíamos rechazar como ruido. Y en el grupo, o sea, en el espacio de los estados, pues vemos la misma información mostrada de otra manera, pero aquí sí que es más fácil ver, ¿no?, que estas trayectorias negras, que las ha clasificado como ruido porque no son grupos densos, sí que en realidad, y os confirmo que es así, dependen o son trayectorias que pertenecerían al grupo verde. Sin embargo, pues esto, como ya digo, son zonas poco densas y entonces pues las descartamos y nos quedaríamos únicamente con la zona más densa, que es donde tenemos una mayor certidumbre de saber que esas dinámicas existen en la naturaleza y son más probables en la naturaleza. Vale, pues ya está, ya tendríamos los EDRs identificados. Ahora, el siguiente paso es saber qué es lo que significa esto ecológicamente, ¿no? Porque hasta ahora lo único que tenemos son unas flechitas coloreadas. Entonces, para resumir los principales patrones dinámicos que tenemos en un EDR, lo que vamos a hacer es aplicar este algoritmo que desarrollamos dentro de la metodología y al que llamamos RetraIDR, o sea, trayectorias representativas en regímenes dinámicos ecológicos. No voy a extenderme en explicar todos los entresijos del algoritmo porque es un poco complejo, pero sí que voy a dar algunas pinceladas, ¿vale? Primero, el algoritmo lo que hace es buscar zonas densas dentro de cada uno de los EDRs. Para cada una de estas zonas densas identifica un segmento representativo y después une los segmentos representativos a través de las disimilaridades mínimas entre los extremos de los segmentos, formando pues, una red de trayectorias representativas. Bien, ¿cómo utilizamos esto en EcoRegime? Pues a través de una función que se llama RetraIDR. Entonces, para esto primero tenemos que definir cuál es el EDR que vamos a utilizar primero. Podríamos aplicar el algoritmo a todas las trayectorias que tenemos en el espacio de los estados directamente y la verdad es que el algoritmo se comporta bastante bien. Pero bueno, en principio no es lo suyo. En principio lo suyo es, primero definimos los grupos de trayectorias que definen un régimen dinámico y después caracterizamos y miramos a ver qué es lo que tenemos dentro del régimen dinámico. Entonces vamos a seleccionar simplemente como ejemplo el primer EDR, que sería el rojo, y aplicamos la función. Para la función necesitamos la matriz de disimilaridades de estados, en la que tenemos que filtrar los estados que pertenecen al EDR rojo, o sea, al primer EDR. Después, en esta matriz de disimilaridades tenemos que indicar cuáles son, para cada una de las entradas, tenemos que indicar cuáles son las trayectorias y cuáles son los estados. Es decir, os lo voy a mostrar con la matriz porque creo que es más sencillo. Tenemos la matriz de disimilaridades, ¿vale? Cada una de las entradas. Bueno, pues, por ejemplo, en esta entrada sabemos que es de la trayectoria A, el estado 1, y bueno, en las columnas y en las filas es lo mismo. Por lo tanto, cuando tenemos que decir cuáles son las trayectorias, tendríamos A, B, B, M, para los estados 1, 2, 3, 1, 2, N. ¿Vale? Simplemente es eso, pero bueno, que al principio puede ser un poco lioso. Entonces, tenemos la matriz de disimilaridades, las trayectorias, los estados, vamos para la matriz de disimilaridades, y después este argumento, que es MinSex, que, bueno, RetraIDR en realidad es un algoritmo que también está basado en densidades, ¿no? Igual que el HDBSCAN, solo que no es para hacer un clúster. Y en este argumento
lo que indica es el mínimo número de segmentos a partir del cual asumimos que el segmento representativo que va a formar parte de la trayectoria representativa es ciertamente representativo, es decir, que tenemos un mínimo de segmentos que siguen la misma dinámica que el segmento representativo. Entonces, en este caso vamos a seleccionar 5. ¿Qué pasa si seleccionamos valores muy pequeños? Pues que vamos a tener una red de trayectorias representativas que van a ocupar todas las regiones del EDR, o bueno, más regiones del EDR. Si utilizamos valores más altos, pues va a ser lo contrario, es decir, vamos a utilizar segmentos representativos únicamente de las zonas que son más densas en el EDR y vamos a obviar una mayor cantidad de espacio, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, aplicamos la función y lo que obtenemos es un elemento, un objeto de clase retra, que es una lista anidada en la que tenemos las trayectorias representativas de ese mismo EDR y luego para dentro de cada trayectoria representativa tenemos los siguientes elementos. Minsex, que es este umbral mínimo de segmentos. Luego, la secuencia de segmentos que forman la trayectoria representativa y que están en este formato. Este primer valor es el nombre de la trayectoria a la que pertenece este segmento. Y luego el 1 y el 2 es el estado o la observación que está formando el segmento. Es decir, en este caso serían los estados 1 y 2 de la trayectoria 28. Si, por ejemplo, en nuestras unidades de muestreo esta trayectoria o la unidad de muestreo hubiera sido, yo qué sé, Urbión, pues tendríamos Urbión 1, 2, Urbión 2, 3, ¿vale? El tamaño, pues el tamaño es el número de estados que forma la trayectoria representativa, en este caso 3, porque sería de la trayectoria 28 el 1, el 2 y el 3. Luego la longitud es la suma de las disimilaridades entre cada par de estados. La distancia de los enlaces artificiales, en este caso no tenemos valor. Y es porque todos los estados que forman la trayectoria representativa son estados consecutivos dentro de una misma unidad de muestreo. Es decir, que aquí lo que estamos uniendo es el estado 1 con el 2 y el 2 con el 3, que en realidad es algo que ya teníamos en nuestros datos, por lo tanto no tenemos este valor. Pero para otras trayectorias, por ejemplo para la trayectoria 2, los dos primeros segmentos son estos dos, ¿no? Entonces tendríamos el 28.1.2, que es el mismo que teníamos antes, y el 30.2.3. Es decir, que estamos uniendo el segundo estado de la trayectoria 28 con el segundo estado de la trayectoria 20. Es un enlace artificial que hace el algoritmo y, por lo tanto, lo que nos devuelve es la distancia o la disimilaridad entre estos dos estados. Y esto es útil porque en el algoritmo va a tender a darnos la mayor trayectoria posible. Y sin tener en cuenta que puede haber discontinuidades en las trayectorias, ¿no? Por ejemplo, imaginaos que tenemos un grupo muy denso, hay un segmento representativo, otro grupo muy denso que está muy alejado, los va a unir, pero a lo mejor esta disimilaridad es muy larga y es muy improbable que este paso ocurra, ¿no? Y entonces, en este caso, pues si vemos que la disimilaridad es muy alta, podríamos cortarla. Para esto hay otra función que no voy a detallar aquí, pero que se llama define retra. Y ya está, pues simplemente utilizaríamos la parte de la trayectoria que es más probable. Y luego, esta última tabla también es muy importante porque nos da para cada uno de los segmentos que forman la trayectoria representativa la densidad de segmentos que están representados por cada segmento, que en general todos van a tender al valor min-sex, pero luego también nos da esta otra variable, que es la profundidad de un árbol K-dimensional. Esto no lo voy a explicar porque me llevaría bastante tiempo, pero básicamente esta variable lo que nos indica es como un valor de estabilidad del segmento. Es decir, a mayor valor de la profundidad, por ejemplo en este caso que tenemos un 7, significa que este segmento es mucho más representativo que los demás, es muchísimo más sólido, tiene una mayor densidad por el hipervolumen que ocuparía el EDR. Bueno, pues esta parte ya está, o sea, hemos definido las trayectorias representativas, pero nos gustaría también saber qué pinta tienen, ¿no? Entonces, para dibujarlas, pues podríamos utilizar
la función plot. No es la función genérica de R, sino que es plot que está en realidad es plot.retra, o sea, es una función que está dentro de CoRegime. Y lo que necesitamos es un objeto de clase retra, que en nuestro caso sería RT, y que es lo que nos devuelve el algoritmo retra-idear. Después, la disimilaridad de estados para el EDR que estamos evaluando. De nuevo, las trayectorias y los estados correspondientes a la matriz de disimilaridades. Y ya está. ¿Y qué obtenemos? Bueno, pues para este EDR tendríamos todas las trayectorias grises, que en realidad son todas las trayectorias que forman el EDR. Las negras son las trayectorias representativas y las líneas discontinuas son los enlaces artificiales. Y luego dentro de aquí tenemos otro argumento, que es este y que es muy útil porque podemos poner el nombre de una trayectoria y saber exactamente qué trayectoria es, ¿vale? Bueno, si por ejemplo ponemos la trayectoria 2, que sería la más larga, pues lo va cambiando. Y bueno, luego hay otros argumentos que básicamente hacen referencia a... vale. Hacen referencia simplemente al formato, ¿no? O sea, las trayectorias o sea, el color de las trayectorias grises, que los podríamos poner un color diferente para cada trayectoria, el color de las trayectorias representativas, o sea, en vez de ser negro sería de otro color, en vez de rojo para la que hemos seleccionado otro, bueno, con los enlaces, etc. Y ya está, ya lo hemos representado. Pero seguimos sin saber cuál es el significado ecológico de este EDR y cuáles son los cambios que realmente estamos observando, ¿no? Entonces, lo bueno que tiene en retra-idear es que utiliza los estados reales que tenemos en nuestra base de datos. Es decir, cada uno de estos puntos son observaciones que teníamos en nuestro inventario, ¿no? Por lo tanto, lo que podemos hacer es asociar los estados de la trayectoria representativa a nuestra base de datos, o sea que tendríamos una matriz de las variables de estado con todas las especies para cada uno de los estados de las trayectorias representativas. Y luego podríamos representar en una gráfica cómo está cambiando la abundancia de especies a lo largo de la trayectoria representativa, que en realidad pues también nos está dando información, dependiendo de la trayectoria que estamos utilizando, en este caso es la segunda trayectoria, que era la más larga, pero dependiendo de qué trayectoria, pues también nos está dando información de cómo son los cambios en distintas regiones del EDR. Por ejemplo, aquí pues lo que vemos es que hay un incremento en la abundancia de la especie 1 a medida que disminuye la abundancia de las especies 2, 3 y 4. Vale. Igualmente, que utilizamos la abundancia de especies, pues podríamos utilizar índices de riesgo a una perturbación, ¿no? Y ver cómo distintas regiones del régimen dinámico son más o menos vulnerables a una perturbación y por lo tanto podríamos estar diseñando estrategias de gestión que impidan pasar a una zona más crítica o al revés, ¿no? Acelerar las dinámicas para tener menos riesgo, lo que sea. Vale. Siguiente, hemos caracterizado cuáles son las principales dinámicas, pero luego aquí también tenemos una cierta variabilidad, ¿no? y una estructura dentro del EDR que también queremos caracterizar. Básicamente, ¿cuál es la distribución de las trayectorias dentro del EDR? Bueno, pues para esto definimos tres métricas: la dispersión dinámica, la regularidad dinámica y la diversidad beta dinámica. Y bueno, en este caso, la dispersión dinámica en realidad lo que calcula es la disimilaridad media entre todas las trayectorias que están en un EDR con respecto a una trayectoria que utilizamos de referencia. Si la trayectoria de referencia es la trayectoria representativa, como en estos dos casos, pues lo que estamos evaluando es un poco la dispersión global, ¿no? O dicho de la forma, también podría ser una medida de cómo la trayectoria representativa que utilizamos de referencia se va ajustando a todos los datos del EDR. Pero también podríamos utilizar una trayectoria concreta que estar en el EDR o podría no estarlo, ¿no? Y de esta forma podemos saber cuál es el grado de pertenencia de esa trayectoria con respecto al EDR. Por ejemplo, en este caso, es una trayectoria que está cerca del centroide o directamente es el centroide y en el que la dispersión pues, sería muy pequeña. Sin embargo, si utilizamos una trayectoria que es un poquito marginal y que está en los bordes del EDR, pues la dispersión sería más alta.
La regularidad. Bueno, esta es una métrica que en realidad es una variante del functional evenness de Villeger y que lo que cuantifica es la regularidad con la que las trayectorias están distribuidas a lo largo del EDR. Es muy útil porque nos permite saber si las trayectorias están formando subgrupos dentro del EDR o están ocupando el EDR de forma más o menos regular. Y también es muy interesante porque, aunque no sería una medida concluyente, pero sí que podría ser un indicador de cuándo ocurren fenómenos de histéresis, ¿no? Y cuando tenemos estados alternativos para unas mismas condiciones ambientales. Y la última métrica es la métrica de diversidad beta. Esta métrica la definió De Cáceres en 2019 y cuantifica un poco la variabilidad de las trayectorias dentro de un EDR. Vale, ahora, ¿cómo calcularlas dentro de Corregim? Bueno, pues hay 3 funciones, las 3 son muy similares y muy fáciles de aplicar. Lo que necesitamos es una matriz de disimilaridades, bien de estados o bien de trayectorias. En cualquier caso, vamos a indicar si la matriz se refiere a las disimilaridades de estados o de trayectorias. De nuevo, indicamos cuáles son las trayectorias y cuáles son los estados. Y en el caso de la dispersión, pues tenemos que indicar la trayectoria que estamos utilizando de referencia. En este caso voy a utilizar la 28. La 28 es esta trayectoria que viene por aquí y va por aquí. Es decir, que está un poquito en los bordes, ¿no? Entonces, cuando aplicamos la función, pues obtenemos un valor de 0,24 aproximadamente. Es un valor bajo porque los 3 índices están acotados entre 0 y 1. Por lo tanto, es bajo, pero sin embargo, si lo comparamos, por ejemplo, con la trayectoria 4, que es una trayectoria que está aquí en esta zona, que es un poquito más densa, pues vemos que la dispersión baja, ¿no? Y es por esto, al ser una zona más densa, pues está más inmersa en el EDR que esta otra que está aquí por aquí. En cuanto a la regularidad, bueno, pues tenemos un valor de 0,71, o sea, es bastante alto, pero tampoco es próximo a 1, y esto es precisamente por esta zona, ¿no? que es un pelín más densa. Y luego, por último, la diversidad beta, aquí ya sí que vemos que tiene un valor muy bajo y próximo a 0, y es que, bueno, pues casi todas las trayectorias son muy regulares y prácticamente siguen una línea paralela, ¿no? a las trayectorias representativas. Bueno, pues ya está, hemos identificado los EDRs, los hemos caracterizado a través de las trayectorias representativas y también hemos caracterizado un poco la estructura de las dinámicas. Ahora el siguiente paso es cómo podemos comparar distintos EDRs. Y esto es importante porque hay que tener en cuenta que los regímenes dinámicos no son entidades estables, son entidades que pueden cambiar, que se pueden ir adaptando dependiendo de las condiciones medioambientales y que, bueno, pues sería interesante saber cómo evolucionan a lo largo del tiempo. Entonces, para esto, bueno, ya tenemos una disimilaridad de estados, una disimilaridad de trayectorias y también es natural pensar en cuál es la disimilaridad entre regímenes dinámicos. Entonces, para esto definimos esta métrica y en realidad lo que estamos calculando es la disimilaridad media entre cada una de las trayectorias que están en un EDR con respecto a la trayectoria más próxima del otro EDR. Esto lo que implica es que es una métrica asimétrica, es decir, que la disimilaridad del EDR1 al EDR2 no tiene por qué ser igual a la disimilaridad del EDR2 al EDR1. Y esto que en principio puede parecer un poco contraintuitivo, en realidad tiene unas implicaciones bastante interesantes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esta simetría lo que nos está indicando también es si un grupo de trayectorias puede ser un subgrupo, o sea, un subconjunto de otro grupo de trayectorias, ¿vale? Otras propiedades matemáticas interesantes, bueno, pues que la disimilaridad es 0 si y solo si los dos EDRs son idénticos. Entonces, bueno, pues esto es importante también tener en cuenta todas estas propiedades que están detalladas en el artículo, porque cuando intentamos visualizar los datos que son en la naturaleza, que son mucho más complejos, es difícil ver patrones y es difícil ver
cómo están localizados, ¿no? Sin embargo, con este tipo de medidas, los números no nos van a mentir y sí que podemos saber cuáles son los patrones y qué es lo que nos podemos esperar de las dinámicas. Vale, entonces, para calcularlo, pues de nuevo también tenemos otra función que se llama dist-edr y que también está en ecoregime. Vale, aquí voy a hacer una cosa que en realidad no se debería hacer, ¿vale? Entonces, es que cuando hemos aplicado HCDScan y hemos encontrado 3 grandes grupos, el azul, el rojo y el verde, hemos encontrado un grupo de ruido, ¿no? que sería el 0, el grupo este de trayectorias negras y que deberíamos rechazar. Sin embargo, como sé que estas trayectorias en realidad son trayectorias del grupo verde, pues vamos a incluirlas como si fuera otro grupo. Digo que no se debería hacer porque al ser ruido son trayectorias que no son consistentes y que deberíamos rechazarlas, pero que me parece interesante para ver un poco cómo se comporta la métrica de disimilaridad. Entonces, perdón. Vale. Entonces, en la función dist-edr, ¿qué necesitamos? Una matriz de disimilaridades, bien de estados o bien de trayectorias. En cualquier caso, tenemos que indicar qué tipo de disimilaridad es. Indicamos cuáles son las trayectorias, cuáles son los estados dentro de esta matriz de disimilaridades y también cuál es la etiqueta de los EDRs que hemos identificado, ¿no? En este caso, pues 0, 1, 2 o 3. Bien, y lo que obtenemos es una matriz cuadrada asimétrica, es decir, que los elementos que están por debajo de la diagonal son diferentes de los elementos que están por encima. Y aquí vemos como, por ejemplo, para el grupo 3, que sería el azul, tenemos que son valores entre 0,40 y 0,57. Para el 1 también, entre 0,51 y 0,62. Pero para el 2 vemos que la disimilaridad con el grupo 0, es decir, con el grupo de ruido, es 0,07. Es decir, que ambos grupos son muy parecidos. Sin embargo, en este caso, la asimetría no es muy grande, ¿no? Vemos que es 0,071 y 0,074. Bueno, esto lo que nos indica es que sí, que son muy parecidos, pero que sin embargo no interseccionan, ¿no? O sea, no hay uno que sea un subconjunto del otro. Vale, pues esto es más o menos a lo que me refiero cuando hablo de las asimetrías. Y ya está, ya hemos terminado, ya hemos identificado, hemos caracterizado y hemos comparado. Pero posiblemente para algunos está pensando bien, ¿y esto para qué? Bueno, pues de entre las aplicaciones más interesantes, al menos desde mi punto de vista, también por mi línea de investigación, es el poder evaluar la resiliencia ecológica. Entonces, en este sentido, hemos hecho un artículo junto a Basilis Dakos y Sonia Kefi en el que presentamos una metodología para poder evaluar la resiliencia ecológica utilizando los regímenes dinámicos ecológicos. Y bueno, para los que vayáis al Congreso de Almería, también está esta presentación que hará Gerard Codina y que hemos hecho junto a Enric Bayori y Francisco Lloret, y es un ejemplo de la aplicación de cómo se puede calcular la resiliencia a pinares mediterráneos afectados por incendios en Cataluña y en Murcia. Entonces, bueno, si vais a estar por allí, os animo a que si podéis vayáis a echarle un vistazo. Otras aplicaciones, pues obviamente la dinámica de los ecosistemas, ¿no? Poder evaluarlas, saber cómo van cambiando. Otra aplicación interesante es utilizar retraidear como una técnica de sustitución de espacio por tiempo, porque en realidad lo que estamos asumiendo es que las dinámicas en distintos sitios se corresponden en el tiempo, nos podríamos hacer una dinámica más larga a partir de estas. Y lo único bueno, la ventaja que tiene con las metodologías anteriores es que en lugar de utilizar un punto que a lo mejor ha sido perturbado y que asumimos que se va a desarrollar como otro punto que ha sido perturbado unos años antes, etcétera, pues lo que estamos utilizando son vectores, es decir, que estamos teniendo en cuenta la magnitud y la dirección de los cambios. Por lo tanto, estamos reduciendo los grados de libertad. Estamos haciendo bueno, pues unas trayectorias que son un poquitín más robustas. En cuanto a los retos y las limitaciones, la principal limitación que tienen estos métodos es que necesitan muchísimos datos para poder definir las dinámicas. Luego otros retos, pues bueno, como ya he dicho, la disimilaridad entre trayectorias, no hay análisis formales para poder comparar
qué disimilaridades son más óptimas dependiendo de las aplicaciones ecológicas. Lo mismo ocurre con los análisis de clúster, ¿no? Que puede haber algoritmos que son mejores que otros, pero lo que necesitamos realmente es una evaluación formal comparando distintos clústeres y viendo cuándo y para qué aplicaciones unos son mejores que los otros. Y luego el último punto, que es la maldición de la dimensionalidad, que no lo he comentado, pero que en realidad está muy relacionado con los análisis de clúster. Y este es un problema que es muy frecuente en los análisis de multivariantes, ¿no? Y que lo que consiste es en que en espacios hiperdimensionales, como los espacios que estamos utilizando, los elementos tienden a situarse en los extremos de los ejes, ¿no? Por lo tanto, las disimilaridades convergen hacia los mismos valores y los análisis de clúster son mucho más difíciles de aplicar, ¿no? Porque al final, pues, si todas las disimilaridades son iguales, pues es más difícil identificar distintos grupos. No hay una receta mágica para poder librarnos de este problema, pero bueno, algunas sugerencias son eliminar al máximo todo el ruido posible. Es decir, si tenemos una trayectoria que resulta que aparece una especie, pero que es una especie súper rara que no la vamos a tener en el resto del sistema, pues tratamos de eliminar esa trayectoria para tratar de reducir al máximo posible la dimensionalidad. Y otras técnicas clásicas, pues las técnicas de reducción de dimensionalidad, ¿no? Y bueno, con esto ya está. Luego, si queréis saber más, pues repito, está la publicación. En la publicación está detallado el algoritmo retraidear. También hay un pequeño análisis sobre los análisis de clúster y cómo se pueden comportar con los distintos tipos de trayectorias. Todos los detalles técnicos de las métricas, todas las propiedades matemáticas de la disimilaridad entre EDRs, las aplicaciones, etc. Y también quiero destacar el segundo apéndice, que muchas veces no le hacemos caso a los apéndices, pero que en este caso, este apéndice es una recopilación de preguntas y respuestas que pueden surgir cuando vayamos a aplicar este tipo de metodologías, ¿no? Entonces, pues bueno, nada, esto. Luego, obviamente, en el paquete EcoRegime pues están las viñetas, que hay ejemplos distintos a los ejemplos que he presentado hoy. Y bueno, luego todos los ejemplos para cada una de las funciones. Y obviamente, pues si tenéis cualquier duda o necesitáis cualquier cosa, pues también os podéis poner en contacto conmigo. Y nada más, solamente deciros que muchas gracias a todos por asistir. A Vero, Elena y a Julen también por la organización, y también ya de paso aprovecho a darles la enhorabuena por estos seminarios. Y que si tenéis cualquier pregunta o lo que sea, pues ahí estoy abierta. ¿Dejo de compartir o...? Hola, sí. Deja de compartir, porfa. Bueno, mil gracias. A mí me gustó muchísimo. Había leído cosas de estos métodos, pero verlo así, que lo explicas paso a paso, me ha encantado. No sé si tenéis alguna pregunta por ahí, alguien de los oyentes. Parece que nadie. Bueno, pues yo sí que te quería hacer una, porque, bueno, como te decía, pues he leído algunas cosas de los métodos estos que estás desarrollando y yo trabajo mucho con cronosecuencias. Y entonces te quería preguntar si en algún caso habéis corroborado si las trayectorias que se definen a través de este método se corresponden con edades reales, sucesionales. O sea, lo que decías o sea, como que se mejoran las trayectorias que se pueden definir con una cronosecuencia, por algo que has explicado que no he entendido muy bien, pero que se incluye la magnitud y la dirección de los cambios, Sí. Lo que no se hace en una cronosecuencia, y que si en algún caso habéis como comparado ambos métodos. Sí, creo que ya sé o sea, no lo hemos comparado, creo que ya sé por todas. Claro, en realidad, bueno, digo que lo mejora en el sentido de que, claro, es mejor siempre tener dos observaciones de un mismo sitio, ¿no? Entonces tenemos una dirección aquí y la otra dirección que lo vamos uniendo, que tener un punto, que claro, que unes a otro, ¿no?
claro, podría ir hacia cualquier lado. Entonces, en ese sentido, sí que tienes pues un poco ya los vectores van marcando la dirección de la trayectoria. Sí que es cierto, claro, con las edades, esto es crítico. En el caso, por ejemplo, del inventario forestal, en el que cada uno de los estados se van muestreando de cada 10 años, ¿no? Pues sí que sabemos que cada vector tiene unos 10 años. Pero cuando tenemos un punto así y otro punto así, y este a lo mejor está en el medio, ¿significa que este punto está a los 5 años de este? No, no tiene por qué. Sí, de hecho sería una limitación, ¿no? del método, que realmente, o sea, sabemos las dinámicas, pero no tenemos el registro del tiempo, de cómo podemos, por ejemplo, la trayectoria representativa no tiene por qué ser dos estados secuenciales, no tienen por qué estar a la misma distancia temporal, ¿no? Cada vez. Pero es que, claro, ya sería sería añadirle la dimensión del tiempo y posiblemente se pueda hacer, pero no sé, supongo que es más complicado. Vale, pues bueno, gracias por tu respuesta. Y no sé, si nadie quiere añadir una pregunta. Sí. Bueno, lo primero, gracias Martina, porque me ha parecido súper chulo. Me ha dejado un poco cao a estas horas también, pero me ha parecido súper chulo. Tengo dos observaciones y una pregunta y otra observación. La primera observación pregunta, ¿cómo de dependiente es la identificación de estos regímenes de la escala temporal que utiliza? Es decir, por ejemplo, un proceso que esté estudiando que tenga una escala temporal más pequeña, otro que tenga una escala temporal más grande. ¿Cómo de dependiente es la identificación de esos? Pues sinceramente no lo sé, porque no he hecho análisis de sensibilidad a esto. En principio, aquí sobre todo lo que sería crítico es el comportamiento de la disimilaridad entre trayectorias. Y ahí sí que puedo decir que esta disimilaridad que desarrolló Miquel de Cáceres sí que puede ser sensible precisamente hasta él sí que hizo un análisis de sensibilidad. Y sí que sé que es pues esto, ¿no? Más sensible a el número de años que hay entre observación y observación. Y obviamente la longitud de la trayectoria, pues cuanto más larga sea la trayectoria y más observaciones tengamos, mejor va a ser la identificación de los EDRs. Eso sin duda. O sea, si únicamente tenemos vectores formados por dos puntos, pues claro, es variable. Vale, genial. Y luego el comentario es, bueno, creo haber entendido que has dicho que el tema de los clústeres había problemas porque se utilizaba en espacios normales o algo de eso. No sé si he entendido así. ¿Habéis probado otro tipo de técnica a la hora de realización de ese agrupamiento? ¿Algunas técnicas que no utilicen, o sea, que no tengan esa limitación? Claro, hicimos una pequeña evaluación, análisis, que es la figura que he mostrado, ¿no? En el que comparamos K-means con HCScan. Y de hecho, o sea, esto no lo mostré dentro de la publicación, pero antes de desarrollar todo sí que le dimos bastantes vueltas y vimos sobre todo cómo podía afectar pues, al espacio entre trayectorias, o sea, que no tuviéramos tanta densidad. Sí, o que hubiera más solape entre ellas, también al número de observaciones que teníamos y tal. Y en este caso sí que vimos que, pues esto, ¿no? Que HCBScan se comportaba bastante bien en general. Con K-means y todos estos grupos es que no sé, sería clusters flat clustering, no sé cómo sería como un clúster plano o algo así. Pues el problema es esto, ¿no? Que tratan de hacer como hiperesferas, ¿no? Como estructuras globulares. Entonces, claro, una trayectoria, no la trayectoria completa, que en ese caso sí que tenemos puntitos, sino en subtrayectorias, que lo que tenemos son observaciones y vamos teniendo como una línea de puntos, ¿no? Una distribución lineal de estos elementos. Pues claro, si lo partimos como una estructura globular, pues nos va a partir la trayectoria. Y en este sentido, yo sí que vi que HCBScan funciona bastante bien. Problema, pues que cuando lo aplicamos, por ejemplo, a los bosques boreales, nos quitó muchísimas parcelas como ruido.
Pero esto es un problema también de lo de la maldición de la dimensionalidad, ¿no? Que hay dinámicas que son muy comunes, como por ejemplo el paso de bosques mixtos a bosques definidos o sea, dominados por coníferas tolerantes a la sombra. Y sin embargo no conseguimos ver ninguno de estos pasos, ¿no? Y había algunos grupos que estaban muy mermados cuando sabíamos que esas observaciones pues aparecían en la naturaleza. Y esto es debido a esto, ¿no? A que es un espacio tan enorme, se queda tan difusos estas trayectorias en el medio que en realidad no las podemos capturar. Por lo tanto, sinceramente, HCV Scan funciona mejor que otros, pero tampoco es la panacea. Okay. Vale, gracias. ¿Puedo hacer una pregunta rápida, corta? Sí, dale. Vale, gracias. Bueno, me uno a las felicitaciones, Martina. Ha estado genial, la verdad. O sea, has enfatizado varias veces que la base de datos, si es más grande, mejor, ¿no? En cuanto más grande, mejor. Y has puesto el ejemplo con el inventario forestal, pero muchos también, bueno, muchos de aquí, ¿no? Trabajamos o hemos trabajado también con bases de datos más pequeños. Entonces, ¿a qué te refieres cuanto más grande? ¿O tendrías alguna recomendación de, bueno, si tienes N puntos, yo no utilizaría esto? Ya, esa es la pregunta del millón. Es que es muy variable. O sea, claro, cuanto más puntos, mejor. Pero en realidad sería cuanto más trayectorias y más homogéneas sean entre ellas, mejor. Porque en realidad es como que estamos rellenando todo el espacio, ¿no? Y en vez de tener un conjunto de trayectorias, pues en un caso extremo tendríamos un hipervolumen denso. Obviamente eso es imposible. ¿A partir de cuántas? Es muy difícil. Por ejemplo, si lo que tenemos son unos sistemas que son muy homogéneos en el sentido en que todo cambia muy parecido, pues realmente no necesitamos tantas. Si, volviendo al caso de los bosques, pues en bosques mixtos, que en realidad muchos son como una especie de estados inestables que van cambiando dependiendo de la abundancia de las especies y tal, pues ahí sí que vamos a necesitar muchos más datos. Pero ¿cuántos datos son muchos datos? Es muy difícil. Es muy difícil. Ya, sí, entiendo que depende un poco. También Sí. esto, lo que decía, cuanto más mejor, pero si añadir más implica añadir la dimensionalidad del espacio, pues porque estamos añadiendo especies raras, eso tampoco es bueno. O sea, en realidad es cuanto más dentro de un mismo tipo de sistema. Pero claro, tampoco lo podemos restringir a qué es lo que nos esperamos encontrar. No sé si me, si me explico, o sea, que es como un poco buscar Sí. el equilibrio entre esto, entre muchos datos, pero sin pasarnos. Realmente no he respondido a tu pregunta muy bien, pero no tengo respuesta. Sí, está muy bien. Muchas gracias, Martina. Gracias. Hola, Bueno. ¿da tiempo a una última pregunta? Venga, así rápido, sí. Venga, bueno, enhorabuena, Martina. Es una pasada ver por fin una aplicación tan chula disponible. Quería preguntarte muy rápidamente, imagínate una situación en la que no tengas solo un bosque, sino individuos de especies con ciclos de vida de diferente longitud, digamos, con ciclos de vida en un rango que pueden ir, por ejemplo, de semanas a meses, a años, a décadas. ¿Cómo se encajaría esta discriminación de diferentes trayectorias, suponiendo que tenemos datos ideales sobre variaciones en abundancia de especies con ciclos de vida de diferente longitud, en esta discriminación de comunidades o de trayectorias? Es complicado. A ver, en realidad depende también del sistema. ¿Cuál es el sistema? Si el sistema es la comunidad, ¿no? Y por ejemplo, dentro de tu comunidad estás incluyendo herbáceas, arbustos y árboles, ¿no? Que cada uno tiene ciclos de vida diferentes. Pues en ese caso, si lo que tenemos, o sea, si lo que estamos considerando es esa comunidad, en realidad va a ser la disimilaridad entre estados la que nos va a marcar los cambios, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues imagina claro, lo que pasa es que sería difícil capturar la dinámica de las herbáceas, por ejemplo, ¿no? En comparación con los árboles. Entonces, a lo mejor tenemos un estado de los árboles
el que denomina una especie. El siguiente estado ha cambiado la especie dominante arbórea, la herbácea también, pero a lo mejor hasta llegar a ese punto pues ha tenido muchísimos más cambios. Lógicamente esos cambios los vamos a perder, a no ser que estemos haciendo muestreos a la escala más pequeña, es decir, a la escala de las herbáceas. Por lo tanto, vamos a tener una capa, por decirlo de alguna forma, ¿no? un elemento que va a ser más o menos constante, que va a ser el de los árboles. Las herbáceas van a ir cambiando mucho más rápido y van a ser las herbáceas las que vayan marcando los cambios. Claro, lo único es cuántos datos necesitas. O sea, a lo mejor para herbáceas, Claro. Para herbáceas necesitas anuales y en realidad árboles no necesitas. Sí, sí, tal vez ahí, solo por lanzar una idea, igual ahí la solución tal vez sería separar en dos trayectorias, por un lado las herbáceas y por otra los individuos de otro ciclo de vida, ¿no? Sí, realmente ¿Puedes cerrar el micro, David? A ver, ahora sí. Realmente, o sea, Ahí he perdido el hilo. Sí, no, que esto sí, posiblemente sería combinarlo, ¿no? y analizarlo de forma separada, ¿no? Ver cómo sería el EDR de las herbáceas con respecto al EDR de los bosques. ¿Es comparable? No lo sé, porque si estás teniendo en cuenta que los bosques están cambiando y tienes dinámicas yo qué sé, a siglos, mientras que las herbáceas tienes dinámicas a unos cuantos años, no podemos asumir que la dinámica de las herbáceas se va a mantener en la dinámica de los árboles. Lo veo un poco complicado, la verdad. O sea, tampoco sé con otros métodos se podría también comparar. Bueno, no sé. Pero obviamente es una pregunta súper interesante, que desde luego pues, merecería una exploración más en detalle. Genial, gracias. Gracias a ti. Bueno, tenemos que ir cortando. Otra vez, gracias a todos por asistir y gracias, Martina. Y bueno, nos esperamos en el próximo seminario. Martina, si te importa quedarte un segundo ahora cuando se vea la gente. Vale, gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego, gracias a todos.